Soy médico residente de segundo año de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas con sede en el Hospital General Zona 1 de Tlaxcala. El día de hoy revisaremos el tema de insuficiencia respiratoria, un protocolo en emergencias. Mi asesor, el doctor Bjornidei Jiménez Uriarte, médico urgenciólogo en esta institución. Bien, iniciamos. Un paciente masculino de 67 años, el cual ingresa al servicio en silla de ruedas por presentar disnea. Él tiene como antecedentes personales patológicos, crónico-degenerativos, es diabético, es hipertenso, es enfermo renal crónico en actual tratamiento con hemodiálisis, el cual se realiza 3 veces por semana. También usa eritropoyetina, ácido fólico, fumarato ferroso y complejo. Estamos operados de catéter de Tenkov hace 4 años, el cual no está funcional, y refiere transfusionales 3 unidades de plaqueta globular hace 4 semanas. Él inicia su padecimiento actual con disnea progresiva de 2 semanas de evolución hasta llegar a la ortopnea. También comenta que no acudió a sus 2 últimas sesiones de hemodiálisis. Él también nos ha administrado la eritropoyetina, motivo por el cual ingresa. Veamos aquí una represión video que nos muestra las características de un paciente que de manera habitual ingresa al servicio de urgencias. Veamos cómo presenta con datos de dificultad respiratoria, tiene uso de músculos accesorios, tiene retracción sifoidea, tiene disociación toracoabdominal. Claramente el paciente se ve disneico. Paciente habitual en el servicio de urgencias de cualquier hospital. Ahora, con todo esto... La disociación toracoabdominal, la retracción sifoidea. Aquí de este lado. Tiene feo por todos lados. Tiene feo por todos lados. ¿Cómo abordamos al paciente? Es una pregunta muy interesante que vamos a tratar de integrar para poder solucionar este problema que se nos ha presentado. Los objetivos de mi tema a desarrollar es definir la insuficiencia respiratoria aguda como método, como recordatorio, buscar el origen de la insuficiencia respiratoria, abordar de manera inicial este cuadro, estructurar los pasos que debemos de seguir para tratarla de manera correcta, darle continuidad a la patología que originó la insuficiencia respiratoria y definir el destino del paciente. Por principio de cuentas, definiremos la insuficiencia respiratoria como un intercambio gaseoso que no se efectúa de una forma adecuada a las necesidades del organismo. Esto se traduce gasométricamente en un valor de presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio y o de dióxido de carbono igual o superior a 40 milímetros de mercurio en reposo. El paciente tiene que estar despierto y tiene que estar respirando un FIO2 al 21%. También encontré la definición de un fracaso súbito para mantener una adecuada oxigenación y ventilación de acuerdo a las necesidades del organismo. De acuerdo a la clasificación, existen 2 tipos principales de insuficiencia respiratoria, la tipo 1 y tipo 2, a su vez que es la hipoxémica o tipo 1, la cual se define como una saturación arterial de oxígeno por debajo de 90 milímetros de mercurio, mientras se respira una fracción inspirada de oxígeno del 21%. También puede ser resultado de una neumonía, de un edema agudo pulmonar, cardiogénico o no, de una hemorragia alveolar producida por discrepancia entre la ventilación y la perfusión y por un cortocircuito intrapulmonar. La tipo 2 o hipercápnica es la hipoventilación alveolar definida gasométricamente como una presión parcial de CO2 por arriba de 45 milímetros de mercurio y en presencia de acidosis respiratoria.
Esto surge por un descenso de la ventilación minuto o un aumento del espacio muerto fisiológico. Con frecuencia se consideran otros dos tipos de insuficiencia respiratoria. Bueno, en realidad la literatura que recibí, que valoré, que es el Harrison, dice que existen dos tipos de insuficiencia respiratoria más, que es la preoperatoria, relacionada con las atelectasias, por ejemplo, y que está relacionada con la hipoperfusión de los músculos respiratorios. Esta básicamente tiene que ver con los estados de choque. Sin embargo, también existe otra más que englobaría a dos o más de estos trastornos y es considerada como la mixta. En este esquema podemos hacer un resumen en el cual en la primera imagen se puede observar un paciente que tiene datos de una dificultad respiratoria, una hipoxemia. En pacientes que son, por ejemplo, los pacientes que tienen EPOC, tienen una tendencia a la hipercapnia. Otra que vimos que fue la relacionada a la telectasia en los procedimientos anestésicos. Y bueno, la última relacionada a un estado de shock. Y bueno, finalmente una que es el conjunto de todas ellas. De acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria hipoxémica, cabe destacar que está producida por cualquier trastorno que conduce a la disminución del oxígeno disuelto disponible en la sangre arterial, que se requiere para que la hemoglobina se una al oxígeno y por lo tanto dé suministro correcto a las células. Hay 6 mecanismos fisiopatológicos que conducen a la hipoxemia. Estos son la alteración entre la relación ventilación-perfusión, el son intrapulmonar fisiológico, la disminución de oxígeno inspirado, que es el FIO2, la hipoventilación alveolar, el defecto de la difusión de oxígeno venoso y el oxígeno mixto disminuido. Dentro de la exploración física que vamos a buscar en pacientes con hipoxemia versus hipercapnia, destaca la disnea, es el síntoma principal en cualquier trastorno con insuficiencia respiratoria aguda. La taquipnea, el uso de los músculos accesorios, taquicardia, cianosis, que en realidad pueden ser los mismos que aparezcan en un paciente con hipercapnia, pero se ven más marcados la obnubilación y el asterixis en los pacientes con hipercapnia. Aquí tenemos un ejemplo claro de un paciente que viene con, sabemos qué tipo de trastorno respiratorio hasta no tener el diagnóstico gasométrico o algunos otros auxiliares para llegar a él. Podemos distinguir que el paciente está con todas las características, está disneico, está taquipneico, tiene uso de músculos accesorios, está cianótico y bueno, en algunos casos taquicárdico. Tiene, Ahí se puede distinguir bien el uso de los músculos auxiliares para la respiración. Tenemos algunos métodos que nos van a ayudar para poder clasificar, diagnosticar y apoyar al paciente de acuerdo a sus características. Por ejemplo, la oximetría, la pulsioximetría. Esto es una espectrofotometría que nos mide la saturación de oxígeno, la cual en función de la curva de disociación de la hemoglobina nos habla de alrededor de una presión parcial de oxígeno alrededor de 60 milímetros de mercurio. Por supuesto que existen limitaciones para este auxiliar de diagnóstico en casos en los que el paciente tiene hipoperfusión periférica, está hipotenso, está anémico, los valores pueden no ser correctos. En algunos otros casos también, como la hipoxemia o la intoxicación por monóxido de carbono, puede no ser tan claro el apoyo que se puede obtener de él. Bueno, la gasometría es el estudio estándar de oro. Él nos va a revelar la gravedad de la hipoxemia, la existencia o no de la hipercapnia, o ambas, y también si existe una alteración en el ácido base. Es necesario hacer previamente a su toma, como todos sabemos, el test de Allen, eh, para no exacerbar un daño al paciente en caso de que tenga algún trastorno arterial. Nuestra radiografía de tórax, existen 4 características importantes. Lo ideal sería tomar una gasometría al pie del paciente,
una gasometría, una radiografía portátil. El electrocardiograma también es importante porque nos va a guiar si existe patología cardíaca relacionada al trastorno respiratorio. Bien, dentro del tratamiento que vamos a ofrecerle al paciente, existen medidas generales, básicas, que tenemos que darle a todos los pacientes independientemente del origen de la patología. Que son los objetivos para ellos son pues minimizar el trabajo respiratorio, usar adecuadamente la ventilación no invasiva de presión positiva si la tenemos disponible en nuestras unidades con los parámetros correctos, o en su defecto pues utilizar la ventilación invasiva recordando la mejora en el intercambio de gases, mejora la sincronía entre el paciente y ventilador, limitar el riesgo de lesión pulmonar inducida por el ventilador, este famoso BILI, y bueno, por supuesto, buscar y encontrar la etiología que está condicionando el padecimiento. Esta es una imagen que se encuentra en cualquier área de estabilización de paciente, en el cual podemos distinguir, bueno, algunas características que son la monitorización, la toma de oxígeno, la aspiración, nuestra camilla entre 45 hasta 90 grados de respaldo. Bueno, necesitamos la oximetría de pulso, estar listos para una toma de gasometría, etc. Las medidas que se van a utilizar son el reposo y la elevación de la cabeza entre, como mencionamos, 45 y 90 grados, adecuar una relación entre la ventilación-perfusión en las bases pulmonares, monitorizar al paciente con las constantes y en el momento que sea posible tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Tener una vía periférica, mantener la permeabilidad, tener el aspirador listo y evaluar si el paciente tiene si requiere la intubación intraocular de manera inmediata, tener todo listo para educar el carro rojo. Así como los dispositivos para manejo avanzado de la misma. El control y consumo de oxígeno y producción de CO2, si es que tuviéramos en nuestros monitores acceso al valor del CO2, bueno, tenerlo disponible, pendiente, ¿no? Más adelante el paciente requerirá nutrición, una hidratación correcta, un manejo de líquidos adecuado, evitar, por supuesto, la sedación entre mayor... si el paciente inducimos la sedación, recuerden que inhibimos el centro respiratorio y con ello es un apoyo al paciente, a menos que tengamos ya todo listo para poder hacer manejo de vía avanzada, bueno, usarlo. Por supuesto que el paciente requiere también administración de profilaxis, de enfermedad trombótica y de úlceras por estrés. El oxígeno, que es el pilar en el tratamiento, y vigilar que el paciente no tenga una obstrucción de vía aérea, buscarla. También existe el tratamiento dirigido a la etiología. Esto es cuando el paciente tiene antecedentes principales, básicos, de algún padecimiento previo. De acuerdo al tratamiento de la etiología, existen muchas causas que pueden originar una dificultad respiratoria. La obstrucción de vía aérea, crisis asmática, un síndrome coronario agudo, un síndrome de dificultad respiratoria aguda, etc. Cada una tiene su protocolo y su tratamiento de manera específica. En el caso de la obstrucción de vía aérea, quizá requiera una laringoscopía directa e inmediata en caso de que el paciente tenga edema de glotis por una intoxicación o estado de shock anafiláctico, requiere administración de adrenalina y uso de corticoides. También, en su defecto, si no tenemos alguna otra forma de ventilar a este paciente, requiere el uso de una traqueostomía. Si la etiología, por ejemplo, es un absceso, drenaje, drenarlo y uso de antibiótico terapia. Si el paciente tiene una crisis asmática que no ha sido reversible cuando ingresa con nosotros, iniciar un tratamiento broncodilatador con betagonista de acción corta, entre 4 a 10 inhalaciones, si tenemos de preferencia un espaciador. Repetirlo cada 20 minutos durante una hora, usar metilprednisolona. En el caso de los niños es de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, por máximo 40 miligramos, y oxígeno, por supuesto.
hasta mantener una saturación de oxígeno de entre el 95 y 93% y en los niños de 94 a 98. Estas son las recomendaciones que nos da la guía GINA 2020. En el caso de una exacerbación por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bueno, existe un protocolo en el cual la oxigenoterapia, tenemos que utilizar oxigenoterapia, optimizar el tratamiento broncodilatador con beta-2 agonista y anticolinérgicos, así como esteroide sistémico y probablemente uso de antibiótico terapia, según sea el caso. En el caso de la tromboembolia pulmonar, bueno, anticoagulación temprana, fibrinólisis farmacológica o mecánica, según tengamos disponible en nuestra unidad. En el caso de la presión del centro respiratorio por pacientes que tienen enfermedades crónicas neuromusculares y que tienen esa tendencia a la hipoventilación alveolar central, bueno, en ellos quizás sí sea necesario evaluar la intubación orotraqueal o el inicio de la ventilación mecánica no invasiva. En caso de que el paciente tenga una depresión del centro respiratorio ocasionada por un fármaco, bueno, administrar el antídoto para ello. En pacientes que tienen edema agudo pulmonar, de origen cardiogénico o no cardiogénico, la oxigenoterapia, el uso de diurético, analgesia, si lo requiere, inotrópicos y vasodilatadores de acuerdo a la estabilidad del paciente. Obviamente determinar la causa que lo está condicionando y dar el tratamiento específico para ello. Mencionando la neumonía como una causa de dificultad respiratoria, bueno, las medidas generales más el uso de antibiótico-terapia y, bueno, esto es en base a los protocolos locales de cada patología etiológica. En el caso de neumotórax, bueno, según el tipo de neumotórax, si el paciente tiene un neumotórax simple, si es un neumotórax que requiere un drenaje o si el origen es traumático, etcétera, bueno, se dará el tratamiento dirigido al mismo. En el caso del paciente que tiene un derrame pleural, hemotórax o hidrotórax, bueno, valorar si requiere toracocentesis diagnóstica y evacuadora, salvo en aquellos casos cuya etiología, pues bueno, es una insuficiencia cardíaca congestiva, que se le dará el tratamiento adecuado, hasta en casos de, pues, darle que requiera un drenaje pleural. El doctor Joshua, que es el médico que nos da este protocolo de abordaje en la síndrome de dificultad respiratoria, nos muestra los auxiliares diagnósticos como gasometría y signos de alarma clínicos para poder tomar decisiones. Si el paciente tiene una hipoxemia, si está hipercápnico, cómo poder guiarnos para solucionar el problema del paciente. Es un tema extenso. Comenta si la gasometría está hipoxémica, administrar oxígeno. Si se corrige, bueno, la etiología probablemente pueda ser una alteración entre ventilación y perfusión, un problema de POC, un problema de asma. Si no se corrige, es necesario pensar en que existe un shunt intrapulmonar o puede haber una neumonía también o una telectasia que es la que le esté condicionando. Si también existe hipercapnia, bueno, buscar en algunas otras etiologías. Si el paciente tiene signos de alarma, sí o no, si sí los tiene, pues la endoscopía y uso de ventilación invasiva o en su defecto ventilación no invasiva. También sobre un protocolo del tratamiento para la disnea, asocia algunos signos y síntomas. Por ejemplo, si el paciente tiene disnea y tos irritativa, más estridor, bueno, ir pensando en una obstrucción de la vía aérea. Y lo que se tiene que realizar para cada patología, para cada sospecha diagnóstica al respecto. Bien, nosotros desarrollamos un protocolo, una propuesta de protocolo para podernos guiar y poder integrar lo que nosotros tenemos en nuestro hospital al respecto. En él tenemos al paciente que ingresa con dificultad respiratoria, se le realiza lo más pronto posible signos vitales y a la par una historia clínica completa
para podernos guiar sobre la posible etiología. Las medidas generales que mencionamos, que es elevación de la cabecera entre 45 y 90 grados, administrar oxígeno y realizar todos estos puntos, ¿no? Explorar lo de la cabeza a los pies, tomar la oximetría lo más pronto posible, una gasometría, en el momento que se tenga disponible un electrocardiograma de 12 derivaciones, realizarle una radiografía portátil, si es que la tenemos. De acuerdo a cada uno de estos podemos desarrollar, en el caso de la gasometría, el paciente que le realizamos una gasometría, la gasometría del paciente está hipoxémico, determinar de manera inmediata el índice de Kirby para poder ofrecerle un tratamiento correcto en el caso de síndrome de dificultad respiratoria aguda, si es mayor de 300, si es menor de 300, perdón, de 200 o de 150. Si el paciente está hipercápnico, bueno, dirigir el tratamiento a la corrección del mismo padecimiento. En su caso, sería un manejo de vía aérea avanzada, ¿no? La radiografía de tórax, si es posible tomarla ahí mismo, tenerla de la forma más pronta posible, portátil, en el cual podremos distinguir 4 patrones de manera general o 4 patrones más importantes, que son que esté normal, que tenga una opacidad difusa, una opacidad localizada o una patología extrapulmonar, tratamiento específico. ¿Cómo está la oximetría? Si el paciente satura por arriba de 90, si el paciente satura por debajo de 90, recordemos que en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las guías GOLD nos mencionan que el objetivo de la saturación está entre 88 y 92%. Tomar un electrocardiograma lo más pronto posible, por supuesto. Recordemos que la disnea es un equivalente en pacientes que sospechamos de síndrome coronario agudo. En el caso de que presente pues, un síndrome coronario agudo, que sospechemos una tromboembolia pulmonar, no es tan característico el electrocardiograma para el diagnóstico del mismo, sin embargo nos orienta, nos da más herramientas para pensar en que la patología sea originada por una tromboembolia. O si el paciente está desarrollando una arritmia, tiene una arritmia que sea la que le esté comprometiendo el trabajo respiratorio o le esté originando la insuficiencia respiratoria. La disnea es el síntoma principal de la dificultad respiratoria aguda y en él puede existir un número amplio de etiología que la esté desencadenando. Desde el síndrome coronario agudo, pasando por un edema agudo pulmonar, pacientes con asma, un objeto extraño, síndrome de dificultad respiratoria aguda, una neumonía obstructiva crónica, o una neumopatía obstructiva crónica, perdón, una neumonía. Habría que enfocarnos principalmente en la disnea. Todo esto con el fin de poder darle al paciente un diagnóstico óptimo y un tratamiento oportuno y eficaz, ¿no? Existen, dentro de la literatura, estas guías son las que utilicé para poder desarrollar el tema. La guía ITSA, la GINA y GOLD 2020, entre otras que menciono en mi bibliografía. Si existe alguna pregunta, con mucho gusto pueden escribir a mi Twitter o a mi correo y bueno, lo podemos platicar y podemos enriquecer el tema. Se los agradecería mucho. Este cuadro es un cuadro que me gusta mucho, es de Cristóbal Rojas, un pintor venezolano, se llama La miseria, habla sobre la tuberculosis que azotaba hace más de 100 años. Ahora muchos padecimientos pueden simular un cuadro así, incluso la misma tuberculosis. Nuestros pacientes requieren mucho cuidado, requieren estar apegados a ellos y recordemos que pues, nuestro paciente no solo
él está contra la enfermedad, sino toda su familia sufre al respecto. Así que todo lo que hagamos será para bien de nuestros pacientes. Este es mi Twitter para que me puedan escribir o hacer alguna pregunta o corrección, comentario. Es bienvenido. Y bueno, pues muchas gracias.